Bienvenidos a todos ustedes a nuestro 13º ciclo de videoconferencias del Instituto Nacional de Salud Pública, que este año lleva el título Agenda de la Salud Pública, Retos y Prioridades. Pues este día no nos vamos a demorar mucho en tanta salutación, porque en verdad es un tema que, bueno, a mí me apasiona, que creo que a todos los que están conectados, tanto vía Webex como los que están en sala de videoconferencias, pues también. Y para ello tenemos, afortunadamente, el día de hoy, pues la presencia de una persona muy especial, uno de los investigadores muy queridos, para no decir uno de los más queridos, aquí en el instituto, que siempre ha estado a la vanguardia y siempre ha llevado el nombre del instituto, y pues bueno, de México, porque no nada más de nuestra institución en alto. El día de hoy tenemos la videoconferencia Política de Prevención de Obesidad en México, Avances y Asignaturas Pendientes. Un tema muy interesante. Y pues bueno, para esto, ni más ni menos, tenemos la participación del doctor Juan Rivera Domarco. Permítanme leerles una muy pequeña y breve cápsula académica del doctor. El doctor Juan Rivera es director fundador del Centro de Investigación en Nutrición y Salud en el Instituto Nacional de Salud Pública y profesor de nutrición de la Escuela de Salud Pública de México. También es profesor adjunto en la Escuela de Salud Pública Rollins de la Universidad de Emory en Atlanta. Doctor Rivera obtuvo su maestría y doctorado en epidemiología de la nutrición en la Universidad de Cornell. Ha publicado cerca de 353 artículos científicos, capítulos de libros y bueno, también ha realizado más de 529 presentaciones y conferencias en eventos científicos. Sus temas de investigación incluyen la epidemiología de la mala nutrición, desnutrición y obesidad, los efectos a corto y largo plazo de desnutrición durante la niñez temprana, los efectos del zinc y las deficiencias de otros micronutrientes en el crecimiento y la salud, el estudio de la mala nutrición en México y el diseño y evaluación de programas y políticas para mejorar la nutrición de la población. El doctor Rivera fue director de Nutrición y Salud en el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá. En 1999 fue presidente del Comité de Ciencias de la Salud del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de CONACYT. Es investigador nacional nivel 3, miembro de la Academia Nacional de Medicina, de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición y de la Sociedad Americana de Nutrición. Asimismo, es miembro de la Academia de Ciencias de Morelos. Fue presidente del Consejo de Nutrición Internacional de la Sociedad Americana de Nutrición hasta mayo de 2007. Es vicepresidente del International Zinc Nutrition Consultative Group. Es miembro del grupo de expertos de la Fundación Mundial de Investigación sobre Cáncer. Es miembro electo del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Fue consejero de la Unión Internacional de Científicos en Nutrición y de la Alianza Global para el Mejoramiento de la Nutrición. Es miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición, Salvador Subirán, del Consejo Directivo del International Nutrition Foundation y del Consejo Científico Consultivo del Instituto Carso de Salud. El doctor Rivera ha sido distinguido con el premio Scopus 2010 en el área de Ciencias de la Salud, el premio Hipócrates en Salud otorgado por la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias en España y el premio Kellogg de Nutrición Internacional 2009 que otorga la Asociación Americana de Nutrición en los Estados Unidos de Norteamérica. Pues bueno, como ven ustedes, se los digo, en cada videoconferencia estamos de manteles largos. Ahora con pompos y platillos anunciamos esta videoconferencia que lleva por título el día de hoy, Política de Prevención de Obesidad en México, Avances y Asignaturas Pendientes. Pues vamos a dar paso a la videoconferencia y a la ponencia del doctor Juan Rivera Domarco. Buenas tardes. La videoconferencia del día de hoy
Se titula Políticas de Prevención de Obesidad en México, avances y asignaturas pendientes. El contenido de la presentación es el siguiente. Primero, hablaremos sobre las tendencias, la magnitud y las tendencias de la obesidad en México y de los costos que este problema de salud significa. Pasaremos después a hablar de los factores de riesgo de obesidad, tanto aquellos reconocidos en la literatura universal como la situación que guardan estos factores de riesgo en México. Posteriormente pasaremos a hablar de las políticas de prevención de obesidad, tanto desde el punto de vista de las recomendaciones que se han hecho sobre aquellas políticas que podrían disminuir el problema, como ya concretamente hablar de la situación de las políticas en México. Y estas políticas incluyen tanto regulación y legislación para promover una dieta saludable y actividad física, para lo cual pueden utilizarse desde instrumentos fiscales, etiquetado de alimentos, regulación de la publicidad, regulación de ambientes escolares y disposiciones para afectar la producción y disponibilidad de alimentos saludables. Y también, por otro lado, otras políticas de prevención de obesidad incluyen la comunicación educativa sobre alimentación saludable y actividad física a lo largo del curso de vida. Finalmente pasaremos a presentar las conclusiones. México enfrenta una verdadera epidemia de sobrepeso y obesidad en los distintos grupos de edad. En esta gráfica pueden ustedes observar las prevalencias de sobrepeso en amarillo o naranja y de obesidad en el color oscuro, en el negro, y la suma de estas dos condiciones que aparece en el número que se encuentra arriba de las barras. Del lado izquierdo tenemos las prevalencias de sobrepeso y obesidad en niños en edad escolar, es decir, niños de 5 a 11 años, desde 1999 hasta 2012, y vemos que estas prevalencias han aumentado, pasando de alrededor de 25% en 1999 a alrededor de 32% en el 2012. En el caso de los adolescentes tenemos datos aún previos desde 1988 y ahí las prevalencias han pasado de alrededor de 10% a 35%, es decir, en el transcurso de 24 años se triplicaron las prevalencias de sobrepeso y obesidad. Y viendo las prevalencias de obesidad en el color oscuro en adolescentes, esto aumentó de solamente alrededor de 1.5% a alrededor de 12% en tan solo 24 años. Un aumento desmedido. Finalmente, del lado derecho vemos la prevalencia en mujeres de 20 a 49 años, representando a la población adulta, y vemos que ahí la suma del sobrepeso y la obesidad pasó de 34% a 70% en el transcurso de estos 24 años. Estamos hablando de que se duplicó la suma de sobrepeso y obesidad, y cuando hablamos solo de obesidad, hablamos de un aumento todavía mayor, de alrededor de 10% a 35% en este periodo. Vemos entonces que el país enfrenta esta epidemia. 1 de cada 7 adultos y 1 de cada 3 niños y adolescentes actualmente padecen sobrepeso u obesidad. Y el sobrepeso y la obesidad tienen efectos adversos en la salud de la población.
sabemos muy bien que la obesidad y el sobrepeso aumentan los riesgos de diabetes mellitus tipo 2, de hipertensión, de enfermedad cardiovascular, de problemas osteoarticulares, de problemas renales, de problemas hepáticos, en fin, toda una serie de problemas de salud derivados de este exceso de grasa corporal en el organismo humano. Y en un estudio realizado dentro del libro Obesidad en México, de la postura de la Academia Nacional de Medicina sobre obesidad, Cristina Gutiérrez, Verónica Guajardo y Fernando Álvarez del Río hicieron una estimación de cuánto le cuesta a México el problema de sobrepeso y obesidad. Y calcularon que para el año del 2008, en pesos del 2008, el problema de sobrepeso y obesidad le costó al país 67,000 millones de pesos. Un monto sumamente elevado. Con este monto podríamos tener otro programa de desarrollo humano, oportunidades, podríamos tener otro seguro popular, es decir, estamos gastando mucho dinero en los efectos tanto directos como indirectos de la obesidad. Los efectos directos de la obesidad tienen que ver con los costos de atención de las enfermedades que la obesidad produce, y los costos indirectos tienen que ver con la pérdida de años de vida saludables debidos a muerte prematura, a ausentismo y a enfermedad. Si seguimos así, si México no hace nada o no toma medidas drásticas, se estima que el costo de la obesidad en el 2017 será de 150,000 millones de pesos. Esta es una gráfica de las causas o los factores de riesgo de obesidad. Entiendo que las letras son muy pequeñas, que no se pueden leer. La pongo simplemente para que ustedes vean la complejidad en las causas de obesidad. Es un fenómeno sumamente complejo. En esta gráfica que publicamos también en el libro Obesidad en México, recomendaciones para una política de Estado, dividimos las causas de obesidad en causas básicas, subyacentes e inmediatas. Las causas básicas son aquellas que tienen que ver con los cambios tecnológicos que nos han llevado a aumentar la producción de alimentos industrializados, los cambios tecnológicos que también han llevado a mejorar la producción agrícola, a lograr menores precios en varios productos agrícolas, la tecnología que permite tener actualmente sentarse a ver televisión, tener automóviles, todo aquello que nos lleva a una vida más sedentaria, más pasiva, y los problemas como la pobreza, la inequidad, los cambios en la organización familiar, los marcos legales y legislativos que no propician que el Estado pueda intervenir para hacer regulaciones que finalmente nos lleven a disminuir el problema de obesidad. Entre las causas subyacentes están entornos o ambientes en donde es muy abundante la presencia de alimentos con alta densidad energética, es decir, con muchas calorías por gramo, muchos de ellos alimentos procesados, bebidas azucaradas, refrescos y otras bebidas azucaradas que aumentan el riesgo de obesidad, ambientes en donde es difícil conseguir
alimentación saludable a base de frutas, verduras, cereales de grano entero, leguminosas. También la presencia de ambientes que llevan al sedentarismo, a la falta de actividad física, limitaciones de tiempo para realizar actividad física, pero también para cocinar, para comer alimentos en familia, en el hogar, alrededor de una mesa, baja calidad y acceso a servicios preventivos de salud que nos llevaran a disminuir nuestros riesgos de obesidad. Y finalmente vienen las causas inmediatas, y esas tienen que ver con un aumento en el consumo de calorías, una disminución en el gasto energético, lo que lleva a un balance positivo de energía y por tanto a el aumento o la incidencia de obesidad. Esto en un trasfondo de factores genéticos y epigenéticos que favorecen la ganancia de peso y la deposición de grasa en el organismo. Los factores de riesgo de obesidad que son inmediatos o que son directos son los siguientes, y este es el resultado de metaanálisis y de un análisis de estos metaanálisis realizado por grupos de expertos que identifican cuáles son las causas de obesidad y también los factores que protegen en contra de la obesidad con base en centenares de estudios publicados en revistas científicas. ¿Qué disminuye el riesgo de obesidad? Sin duda alguna la actividad física regular y los alimentos con baja densidad energética, es decir, una dieta caracterizada por una cantidad baja de calorías por gramo o por volumen. ¿Cuáles son estas dietas? Bueno, son dietas con mucha verdura, con sopas que no tienen alta densidad, fruta en vez de postres, por ejemplo, consumo de alimentos a base de cereales de grano entero, como por ejemplo la tortilla, el pan integral, el consumo de leguminosas como frijoles, como lentejas, como habas. En general, diría yo, una alimentación a base de alimentos frescos preparados en el hogar, con recetas tradicionales, sin una excesiva cantidad de grasa y sin agregar azúcar a estos alimentos. Estos alimentos con baja densidad energética son cada vez menos frecuentes en la dieta de los mexicanos. Por otro lado, también disminuye el riesgo de obesidad, y hay bastante evidencia al respecto, la lactancia materna, tal y como es recomendada por la Organización Mundial de la Salud, consistente en lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida, seguidos por una lactancia continuada por el tiempo que la madre y la niña y el niño así lo determinen, y que se recomienda que llegue a ser de alrededor de 2 años. ¿Qué aumenta el riesgo de obesidad? Los estilos de vida sedentarios, es decir, la recreación pasiva, el sentarnos frente a la televisión, el sentarnos frente a videojuegos, el tener cada vez más actividades de recreación que tienen que ver con carros, con estar sentado, y cada vez menos actividad física. Por otro lado, aumentan el riesgo de obesidad los alimentos con alta densidad energética, es decir, estos son alimentos que tienen cantidades altas de azúcares o de grasa o de ambos, tienen poca fibra y tienen poca agua. Muchos de estos alimentos son alimentos procesados,
Los alimentos procesados generalmente se caracterizan por tener poca fibra, poca agua, alta densidad energética, alta cantidad de azúcar y alta cantidad de grasas. Por otro lado, aumenta el riesgo de obesidad las bebidas azucaradas, que también se ha demostrado que aumentan el riesgo de diabetes y de otras enfermedades crónicas. También aumentan el riesgo de obesidad las comidas rápidas, que se caracterizan por ser de alta densidad energética, altas en grasa generalmente, o altas en azúcar, y el ver televisión. El ver televisión, el estar mucho tiempo frente a este aparato, nos ha mostrado que aumenta el riesgo de obesidad. Estos son estudios que se han realizado y que se publicaron en el año pasado. Son estudios experimentales que muestran que hay un aumento de alrededor de 850 gramos, es decir, cerca de 1 kilo, en adultos al agregar bebidas azucaradas a su dieta. Adultos que consumían ya sea bebidas con edulcorantes calóricos que no tienen calorías o agua, y a los que se les agregó bebidas azucaradas en un periodo relativamente corto aumentaron de peso casi 1 kilo, lo que muestra el efecto que las bebidas azucaradas tienen en el aumento de obesidad. También el aumento de bebidas azucaradas aumenta el riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Este es un estudio en el que se muestra que a medida que aumenta el consumo de bebidas azucaradas de menos de una por mes a una cada semana, o cada día, vemos cómo aumenta el riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Este otro metaanálisis, también publicado recientemente, muestra un incremento del riesgo de diabetes al consumir bebidas azucaradas, y después de hacer un análisis de una serie de estudios, en este caso eran 9 estudios, se encuentra que en resumen los estudios muestran que el consumir bebidas azucaradas regularmente aumenta el riesgo de diabetes en alrededor de 26%. Este es un porcentaje sumamente alto, es un factor de riesgo muy importante para un problema de salud tan serio como es la diabetes. Estos son los mecanismos de la asociación entre bebidas azucaradas y salud. Las bebidas azucaradas nos proporcionan calorías líquidas. Como vamos a ver más adelante, las calorías líquidas nos hacen más propensos a la obesidad que las mismas calorías, pero con alimentos sólidos. También las bebidas azucaradas tienen una alta carga glicémica, y las bebidas azucaradas en México actualmente tienen ya cantidades importantes de fructosa. Se estima que casi la mitad de los refrescos, el azúcar de los refrescos es fructosa. Y como veremos aquí entonces, las calorías líquidas, la alta carga glicémica, la fructosa, llevan a ganancia de peso, a resistencia a la insulina, que es como un grado previo a sufrir diabetes mellitus tipo 2, seguido de disfunción de las células beta, que son las que producen insulina. Hay un deterioro de estas células, inflamación crónica, hipertensión, adiposidad visceral, es decir, grasa en las vísceras, especialmente en las vísceras que tenemos alrededor del abdomen, dislipidemia, es decir, concentraciones altas de colesterol y de triglicéridos, y finalmente esta dislipidemia aterogénica que produce
problemas en las arterias que finalmente nos llevan a infartos y otros accidentes cardiovasculares por efecto de estas grasas que van disminuyendo la luz de nuestras arterias. La fructosa produce también hiperglicemia, es decir, alta urea elevada en sangre que lleva a gota. Y todos los problemas que mencioné antes llevan al síndrome metabólico, a la diabetes mellitus tipo 2 y a enfermedades cardiovasculares. ¿Cuál es el posible mecanismo a través del cual las bebidas azucaradas particularmente aumentan la ganancia de peso? Varios estudios sobre las sensaciones de hambre y apetito que tenemos los humanos muestran que los líquidos que tienen calorías, particularmente los que tienen azúcar, tienen una menor capacidad para producir saciedad que los alimentos sólidos. En otras palabras, si yo en este momento tomara un refresco que me aportara 100 calorías y otra persona que estuviera aquí a mi lado, en vez de tomar el refresco, tomara, por ejemplo, un pie o un pastel que tuviera también 100 calorías, al llegar a nuestros hogares en la noche, ya para cenar dentro de un tiempo o para comer, lo que sucedería es que en la siguiente comida, quien tomó la bebida azucarada, en este caso yo, voy a comer exactamente lo mismo que comí el día de ayer en mi próxima comida. Mientras que quien consumió el alimento sólido estaría consumiendo 100 calorías menos. En otras palabras, yo que tomé bebida azucarada no tengo compensación dietética. La compensación dietética es el ajuste en la ingestión de energía en comidas subsecuentes en respuesta al consumo de alimentos en un momento dado. Cuando uno tiene compensación dietética, no aumenta de peso, porque si yo entre horas consumo 100 calorías, en la próxima comida descuento esas 100 calorías. Esto sucede mucho más fácilmente cuando se trata de alimentos sólidos, cuando se trata de bebidas azucaradas. Por lo tanto, las bebidas azucaradas en general se suman al consumo de calorías de todo un día y van entonces, si lo hacemos frecuentemente, van aumentando la grasa corporal y generando obesidad. Es decir, los líquidos muestran una pobre capacidad de inducir compensación dietética, lo que sugiere que la ingestión de energía a partir de bebidas no se registra en la regulación del apetito. Y esto tiene su explicación evolutiva. Fíjense ustedes, nosotros los humanos, el Homo sapiens sapiens, existimos en la condición actual, con la morfología y constitución que tenemos el día de hoy, desde hace alrededor de 250,000 años, cuando el Homo sapiens sapiens vivía en África. Fíjense ustedes cómo en la evolución, hablando ahora de hace 250,000 años, el humano en esa época, el Homo sapiens sapiens, para hidratarse consumía agua, no consumía bebidas azucaradas, no había bebidas azucaradas, sino solamente agua.
Esto transcurrió durante toda la evolución del humano, del Homo sapiens sapiens, hasta más o menos por ahí, hace 11.000 años, el humano con la agricultura y ganadería empezó, por un lado, a tomar leche, por otro lado, a consumir bebidas como vino, como cerveza, que tienen aporte calórico, pero no fue sino hasta 1800, finales de 1800, principios de 1900, cuando el humano empezó a tomar bebidas azucaradas embotelladas, y no fue sino hasta más o menos por ahí, por mediados del siglo pasado, cuando el humano empezó a consumir cantidades importantes de bebidas azucaradas. El día de hoy los mexicanos están consumiendo 163 litros por persona por año de bebidas azucaradas, lo que quiere decir que por día estamos consumiendo cerca de 400 mililitros de bebidas azucaradas en promedio, y un porcentaje muy alto de la población, alrededor de un tercio, está consumiendo cantidades sumamente altas, más de 300 mililitros de bebidas azucaradas por día, lo que sin duda alguna lleva al problema de obesidad. Cuando vemos este panorama evolutivo entendemos por qué el humano no tiene un mecanismo para registrar el consumo de calorías líquidas. ¿Por qué? Porque el humano a lo largo de su evolución no consumía calorías líquidas, tomaba solamente agua, hasta hace recientemente poco en la evolución del humano. A diferencia de los alimentos sólidos que el humano los ha consumido desde a lo largo de toda su evolución. Y pasamos ahora a hablar de cuál es la situación de estos factores de riesgo de obesidad en el caso de México. Esta es una gráfica que presenta los distintos grupos de alimentos básicos que requiere el humano para tener una dieta saludable. Y vemos ahí una columna, la del lado izquierdo, que representa los cereales, luego leguminosas, después viene leche y productos lácteos, después vienen alimentos de origen animal, cárnicos, que incluye desde luego las carnes rojas, pollo, pescado, carnes procesadas, embutidos. Después vienen las frutas y las verduras y finalmente vienen las grasas y aceites. Estos son los alimentos esenciales, los alimentos básicos que debemos consumir, y en esta gráfica lo que se muestra es el aporte de cada uno de estos grupos de alimento al total de la energía consumida por los adolescentes. Así vemos que en el caso de los cereales aportan alrededor de 30% del total de energía, mientras que las leguminosas y las oleaginosas alrededor de 2%, la leche menos de 10%, los cárnicos, que por cierto incluyen también huevo, menos del 15%, frutas y verduras muy poco, solo el 5%. Esa es la distribución de estos alimentos esenciales o básicos. Del lado derecho tenemos lo que llamamos alimentos o calorías discrecionales, es decir, son aquellos que no necesitamos para una buena nutrición y que uno puede consumir en cantidades pequeñas para satisfacer el gusto por la variedad y por los alimentos dulces, etc. Lamentablemente vemos que el total de calorías discrecionales es del 30%.
las recomendaciones sugieren que deberíamos estar entre el 10 y el 12% para mantener entonces una dieta saludable. Y vemos que estas calorías discrecionales o alimentos discrecionales se componen de bebidas azucaradas, donde también se incluyó el azúcar agregada a lo largo del día, que es de alrededor de 10% del total de energía, y los alimentos con alta densidad energética, es decir, muchas calorías por gramo, que ya sea que sean altos en grasa o altos en azúcar, y que se consideran que son alimentos que deben consumirse en cantidades pequeñas. Y esto constituye alrededor del 20%. Los alimentos, las calorías discrecionales o alimentos discrecionales, han sido bautizados por la población mexicana como comida chatarra, así lo denomina la población, y la idea es que estos alimentos deben consumirse en cantidades pequeñas, es decir, no es que uno diga que no hay que consumir ninguno de estos alimentos, pero deben consumirse de manera muy moderada, y especialmente son alimentos que no deben consumirse todos los días. La misma información la tenemos aquí para adultos y vemos nuevamente que en los adultos las calorías discrecionales son de alrededor de 25%, es decir, el doble o más del doble de las calorías que uno recomendaría en una dieta sana y saludable. Otro de los problemas de los mexicanos es la densidad energética de la dieta, es decir, la cantidad de calorías por gramo de alimentos consumidos. Estos son alimentos sólidos, no incluye las bebidas azucaradas, esas se manejan de manera completamente diferente, pero vemos que la recomendación de una institución internacional, el Fondo Mundial para el Estudio del Cáncer, el World Cancer Research Fund, recomienda que la densidad energética de la dieta ideal debiera ser de 125 kilocalorías por 100 gramos. Y vemos que en México, en niños en edad escolar, y este es un análisis de una de mis alumnas que hizo su tesis de maestría en este tema, la maestra Tania Burto, que muestra que el consumo, la densidad energética de la dieta en México es de alrededor de 174 kilocalorías por 100 gramos, mucho más alta de la recomendación de la World Cancer Research Fund. Esta misma alumna en su tesis mostró que los niños que tienen sobrepeso y obesidad en México tienen una dieta que es mucho más energéticamente densa que la de los niños que no tienen sobrepeso y obesidad. Hasta aquí hemos visto que México tiene elevadas prevalencias de sobrepeso y obesidad, que dos de los factores de riesgo más importantes son el consumo de bebidas azucaradas o de refrescos y de otras bebidas que tienen azúcar, y de los alimentos con alta densidad energética, que generalmente son altos en azúcar, altos en grasa, bajos en fibra y bajos en agua. Y hemos visto también que México tiene un consumo elevado de bebidas azucaradas y de alimentos densamente energéticos, y que sin duda alguna estos son dos de los factores de riesgo de obesidad en México. Otro de los factores promotores de obesidad tiene que ver con los entornos en los que viven los niños. El entorno del hogar, el entorno de la escuela. Este es un ejemplo del entorno escolar de niños que fue
obtenido en un estudio realizado en 12 ciudades de la República, en varias escuelas de cada ciudad, y en donde encontramos que durante el periodo escolar los niños en promedio consumían 560 kilocalorías, que equivalen al 31% del total de la energía o de las calorías recomendadas para un niño en un día. Es decir, casi un tercio de las calorías las consumía el niño durante el periodo escolar, a pesar de que el periodo escolar en México es un periodo relativamente corto, de entre 4 horas y media y 5, y que no incluye ninguna comida de las importante. Es decir, el niño desayuna en el hogar y después regresa a comer al hogar, si es el turno matutino, o si es el vespertino, come en su hogar y después de la escuela vespertina llega a cenar en su hogar. De modo que los niños deberían consumir solamente una colación durante el periodo escolar de no más de 15%, entre 10 y 15% del total de la energía o de las calorías en un día, y vemos que están consumiendo más del doble de esa cantidad, y generalmente la mayor parte durante el recreo, y también aquí mostramos que los niños, a pesar de que eran escuelas de bajo nivel socioeconómico, llevan dinero suficiente como para comprar todas estas calorías en la escuela. Este es un ejemplo de cómo es importante mejorar los entornos en los que viven nuestros niños. En el año 2012, el presidente de la Academia Nacional de Medicina, el doctor David Kersenovich, con apoyo del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, nombraron a un grupo de expertos sobre obesidad para el desarrollo de una postura de la Academia Nacional de Medicina avalada por la UNAM en torno a la obesidad. Los doctores Kersenovich y el doctor Narro formaron este grupo y me solicitaron coordinar el grupo. Participaron en él 41 investigadores de 15 instituciones y como revisores 37 investigadores de 17 instituciones. Estamos hablando entonces de cerca de 80 investigadores de más de 30 instituciones. Este fue el modelo de desarrollo de las recomendaciones de políticas con base en la evidencia científica. Primero, se formó este grupo que ya describí, de todos estos especialistas. Hicimos una revisión de la literatura internacional sobre los determinantes y factores de riesgo de la obesidad, su interpretación y síntesis. Después hicimos una revisión de recomendaciones de la OMS y de otros organismos internacionales como el World Cancer Research Fund, así como de experiencias nacionales e internacionales en la prevención de obesidad. Hicimos un estudio sobre la magnitud, distribución y tendencias de la obesidad en México y también de cómo se encontraba la situación de los determinantes reconocidos. Hicimos también un estudio sobre las políticas y programas de prevención de obesidad en México y cómo estaban funcionando. Y finalmente hubo un proceso de adaptación de toda esta evidencia y recomendaciones internacionales a la situación local. Esto nos llevó a hacer recomendaciones de la Academia Nacional de Medicina sobre una política de Estado para la prevención de obesidad y sus comorbilidades. Y estas recomendaciones, la aspiración es que deben convertirse en políticas, programas, acciones, leyes y reglamentos, para lo cual se requiere el concurso del Poder Ejecutivo, especialmente de la Secretaría de Salud y también de otros sectores, porque la obesidad no es solo resultado de
las acciones del sector salud, sino también del sector desarrollo social, el sector agricultura, el sector comercio, etc. Por otro lado, el poder legislativo, que pueda legislar, proponer leyes como la Ley de Ingresos del 2014, que como veremos más adelante incluyó una medida para la prevención de obesidad, y la participación también de la sociedad civil. La sociedad civil tiene un rol que jugar en cualquier política o programa que tiene que ver con salud, alimentación y nutrición. Voy a presentarles ahora el modelo conceptual sobre la adopción de comportamientos saludables que consideramos en el desarrollo de las políticas de prevención de obesidad. Un individuo puede decidir tener o no una conducta saludable. Por ejemplo, los individuos saben que es saludable tomar agua en vez de tomar bebidas azucaradas. Pero esa conducta saludable, ¿de qué depende? Depende de qué tantos conocimientos tenga el individuo y de qué tan motivado esté. Un individuo que ignora que los refrescos y bebidas azucaradas aumentan el riesgo de obesidad, que no tiene el conocimiento al respecto, es muy difícil que tome la decisión de tomar agua para hidratarse en lugar de tomar bebidas azucaradas. Pero además uno necesita motivación. El conocimiento no lo es todo. Uno necesita motivarse. Y la motivación puede surgir a través de dinámicas grupales, de una buena campaña educativa que motive, que hable sobre los beneficios de tener estas conductas saludables, que ponga en los padres el reto de lograr que sus hijos adopten estas conductas saludables, etc. Esto, los conocimientos y la motivación son precisamente la educación. Entonces todos estamos de acuerdo en que para acceder a conductas saludables es importante la educación. Sin embargo, sabemos que en la obesidad que hay varios problemas que interfieren con la adopción de comportamientos saludables. Y aquí lo que es muy importante es que el entorno, el ambiente, puede interferir con la adopción de comportamientos saludables. Es decir, aun cuando una persona esté motivada, tenga el conocimiento, un niño que llega a su escuela y que sabe que debe tomar agua, pero resulta que en su escuela no hay agua y lo único que hay son bebidas azucaradas. En ese caso, el entorno interfiere con la adopción de comportamientos saludables. Lo que entonces tenemos que pensar es que debemos modificar el entorno. Los factores del entorno incluyen la disponibilidad, accesibilidad de precio de los alimentos y de las bebidas, también la presencia, la disponibilidad de información sobre alimentación, sobre actividad física, y para esto se requieren normas, regulación, legislación, para que podamos entonces tener un entorno saludable. En el ejemplo de la escuela, se requiere regulación que asegure que las escuelas tienen agua potable y también regulación que asegure que es más fácil conseguir agua en una escuela que conseguir un refresco.
También son importantes las normas sociales, es decir, en el problema, por ejemplo, del tabaco, se ha logrado ya que las normas sociales en algunos lugares, en algunas ciudades, en algunos países, las normas sociales son tales que ya el fumar se considera un acto que no es el más deseable desde el punto de vista de normas sociales. Y en obesidad también puede suceder lo mismo. Este entorno saludable debe ser tal que nos lleve a que las conductas saludables se conviertan en las opciones viables y fáciles de adoptar. Que ahora sea más fácil tomar agua que tomar refrescos. Si se logran estos entornos saludables, entonces, en ese momento, la educación, es decir, los conocimientos y la motivación, pueden funcionar para lograr conductas saludables. Pero se requieren ambas. Por un lado, la educación, la información, la motivación, pero por otro lado, entornos que permitan que estas conductas saludables sean las conductas fáciles. Y por esta razón, el Estado debe intervenir para asegurar que especialmente los niños, quienes están en proceso de desarrollo, tengan estos entornos saludables que les permitan tomar estas conductas que los lleven a una mejor salud. El libro de la Academia Nacional de Medicina propuso varias intervenciones. El libro es muy amplio, pero aquí voy a dar un ejemplo de cuáles son estas recomendaciones. 1. Regular la disponibilidad de alimentos en el sistema escolar. 2. Implementar un etiquetado frontal de alimentos, o sea, una etiqueta en la parte de enfrente de los alimentos que sea amigable y clara y que informe al consumidor sobre aquellos productos que son sanos y aquellos que ofrecen riesgos para la salud. Regular el mercadeo de alimentos dirigido a niños para que los niños no tengan como un factor que está distorsionando sus conocimientos sobre lo que es una dieta saludable. Instrumentos fiscales, es decir, incentivos o impuestos para favorecer el consumo de alimentos saludables, pero también para evitar el consumo de aquellos alimentos que no son saludables. Políticas para favorecer la producción y disponibilidad de alimentos saludables, es decir, políticas agrícolas, de crédito, etcétera, que aumenten la producción de alimentos saludables. Promoción y apoyo a la lactancia materna y alimentación complementaria adecuadas. Promover la conciencia pública sobre la importancia de la dieta y la actividad física para la salud a través de medios masivos. Orientación alimentaria y nutricional a la población en distintos niveles, desde el uso de medios masivos, la orientación por el personal médico de todos los niveles, la orientación por los maestros en las escuelas, etcétera. Promoción de actividad física en la recreación, el trabajo, la escuela y el transporte, es decir, integrar la actividad física en nuestra recreación, en vez de recreación pasiva, tener recreación activa, salir a caminar, a pasear, al parque, a jugar pelota, andar en bicicleta. El trabajo, integrar en el trabajo más actividad física, desde subir escaleras en vez de usar elevador, hasta tener dinámicas que permitan que en vez de tener reuniones todo el día sentados, pudiera haber reuniones en el patio, en el parque, en los jardines, que permitan cierto movimiento. En las escuelas, aprovechar la clase de educación física, ofrecer oportunidades de actividad física extracurricular, tener todos los días periodos de actividad física. Y en el transporte,
transporte activo, caminar más, usar más la bicicleta que los carros, usar más el transporte público que el transporte privado, lo que nos permite movernos más al ir de un transporte público al otro. Y finalmente la prevención primaria y secundaria en el sistema de salud. Tener un verdadero sistema de salud que promueva la vida saludable y que identifique de manera temprana a los niños y jóvenes que están teniendo ganancias de peso exageradas para actuar a tiempo. Subrayo aquí aquellas intervenciones que actualmente están aplicándose por el gobierno mexicano, pero muestro que hay algunas todavía pendientes, como las políticas agrícolas saludables, la promoción a la lactancia materna, que hay acciones, pero todavía no las vemos reflejadas, aunque sabemos que el gobierno está muy interesado en apoyarla. Promover la conciencia pública sobre la importancia de la dieta, orientación alimentaria, promoción de actividad física, son estas algunas tareas pendientes o asignaturas pendientes en la lucha contra la obesidad. Una de las recomendaciones que vemos aquí es el uso de impuestos. En 1776, Adam Smith, en su libro muy reconocido que se llama The Wealth of Nations, dijo lo siguiente: dijo que el azúcar, el ron y el tabaco son productos que no son necesarios para la vida, pero que se han convertido en objetos de consumo casi universal y que por tanto son extremadamente propicios para ponerles impuestos. Esto fue nadie más ni nadie menos que Adam Smith, quien ya hablaba de los impuestos al azúcar y a los productos del azúcar. Nosotros hicimos estudios sobre elasticidades, precio de la demanda de refrescos, que ahorita en un momento explico el concepto, que mostraron que un impuesto reduciría el consumo de refrescos. ¿Qué es la elasticidad precio de la demanda de algún producto? Es una estimación que nos dice que si yo aumento el precio de un producto en 10%, en este caso el refresco, en qué medida se reduce su consumo. Y la elasticidad que encontramos, o las elasticidades que encontramos, usando dos diferentes bases de datos, fueron alrededor de 10 a 13%, es decir, un aumento de 10% en el precio, que podría ser por poner un impuesto de 10% en los refrescos, disminuiría el consumo entre 10 y 13%. Este tipo de demanda se llama demanda elástica, es decir, que hay una respuesta clara. Al aumentar precio disminuye el consumo. Y decimos que la demanda en los refrescos es elástica y por tanto se propuso poner un impuesto a los refrescos. El impuesto propuesto fue de 20%, si se van hasta el lado derecho, porque esto permitiría reducir el consumo de bebidas azucaradas promedio en la población, que es de 163 litros por persona por año, a 130 litros, de acuerdo a una de las estimaciones de elasticidad, o a 121 litros de acuerdo a la otra, y esto llevaría a una recaudación de 22,000 millones de pesos, que podría además ser utilizada para programas de prevención de obesidad. En otras palabras, el impuesto lo que hace entonces es, por un lado, disminuir el consumo de bebidas azucaradas, lo que aumenta la salud de la población, disminuye el riesgo de obesidad
y enfermedades crónicas, pero por otro lado genera recursos fiscales que nuestra recomendación era deberían ser usados para programas de prevención de obesidad. También hicimos estudios de elasticidades cruzadas, es decir, si aumenta el precio de los refrescos, se reduce el precio si aumenta el precio de los refrescos en 10%, el consumo de agua aumentaría, el consumo de leche aumentaría y el consumo de jugos envasados y de aguas preparadas y jugos no envasados y bebidas energéticas disminuiría, lo que entonces también redundaría en mejorar la salud al aumentar el agua y la leche. ¿Cuánto disminuiría el peso al reducirse el consumo? Hicimos una estimación con base en las elasticidades que nos hablaba que dependiendo de la tasa de impuesto se reduciría el peso en diversos kilos en el transcurso de 10 años y, por ejemplo, un impuesto de 30% reducía el peso en alrededor de 3 kilos. Por otro lado, la proyección de casos prevenidos de diabetes nos hablaba de que con un impuesto del 20% para el año 2050 se estarían evitando entre 2 y 2.8 millones de casos de diabetes, con un impuesto del 10% entre 1 y 1.4 millones de casos, y si fuera de 30%, entre 3 y 4.3 millones de casos de diabetes. De modo que, en resumen, los efectos esperados del impuesto a las bebidas azucaradas, de acuerdo a los estudios que hicimos, eran que habría una disminución de consumo entre 10 y 13%, que los sustitutos serían agua y leche, es decir, aumentarían el consumo de agua y leche, una disminución de peso y de caso de diabetes con el 20% de impuestos, de 2.4 kilos en consumidores de más de 250 mililitros de bebidas azucaradas en 10 años, y los casos de diabetes entre 800,000 y 1.3 millones para el 2030. Los ingresos fiscales con 20% serían 15,000 millones de pesos, que deberían utilizarse en acciones de prevención de obesidad, lo que entonces aumentaría todavía más los efectos. No contamos con información sobre las elasticidades para alimentos no básicos con alta densidad energética. Nosotros no hicimos esas estimaciones, que posteriormente, como ustedes saben, también fueron alimentos que fueron sujetos de impuesto. Y lo que quiero resaltar es la importancia de evaluar estos efectos en los precios y consumo y monitorear el uso de los ingresos fiscales. Es muy importante la evaluación. Actualmente tenemos una oportunidad de evaluar el efecto de los impuestos en el consumo de bebidas azucaradas y de alimentos de alta densidad. Para esto se requiere un estudio de impacto, no solamente un observatorio que vea el cambio, no. Necesitamos estudios de impacto que vean los efectos que esto tiene en el consumo, para lo cual se requiere información de consumo antes y después de la aplicación de impuestos, es decir, se requiere de información previa a la aplicación de los impuestos, y con esta información a través de modelos matemáticos puede entonces establecerse el efecto en reducción de diabetes, en reducción de obesidad y más aún. Puede haber estudios sobre disminución en consumo y sobre disminución en el índice de masa corporal de la población. Pero si no evaluamos estas acciones, estamos desperdiciando una gran oportunidad. Hay nuevas regulaciones
de la disponibilidad de alimentos y bebidas en las escuelas, le llamaré etapa 4. Estas nuevas disposiciones de la Secretaría de Salud son buenas, es decir, hubo una mejoría en relación a las regulaciones previas, las cuales ya eran buenas regulaciones, y vemos cómo el consumo diario recomendado en estas regulaciones se propone que el agua sea la bebida que se consuma, que las verduras y las frutas sean los alimentos que principalmente se consuman, y así como las oleaginosas, es decir, los cacahuates, nueces, etcétera, y leguminosas no fritas, frijoles, habas. Estos serían entonces los productos que se consumirían diariamente en las escuelas, una vez a la semana, y se estableció que serían los días viernes. Se podrían entonces consumir algunos alimentos procesados no básicos que cumplan con ciertos criterios que se aplicaron, que se definen por estos lineamientos. La ventaja de que esto sea solamente un día de la semana permitirá entonces que la sociedad civil y los evaluadores puedan constatar que en efecto el resto de los días se cumple con las disposiciones, y se prohíben alimentos procesados no básicos con contenidos elevados de azúcares, grasas saturadas o sodio. Esos no se permiten ni siquiera los días viernes, no se permiten aún los que cumplen con los criterios durante 4 de 5 días de la semana, no se permiten los platillos o preparaciones de alimentos que en las disposiciones previas sí se permitían, y se prohíben las bebidas azucaradas. No se permiten ni los refrescos ni cualquier bebida que tenga azúcar añadido. Esto es una evaluación que hicimos de la etapa 3, que aquí mostramos cómo la disponibilidad de alimentos en las escuelas, a pesar de que ya se estaban aplicando los lineamientos previos, parecidos a los actuales, era que seguía habiendo una gran cantidad de galletas, pastelitos y confites que constituían más de la mitad de los alimentos presentes. Había también preparaciones no fritas, que esas sí se permitían, botanas saladas que no se permitían, y aquellos alimentos que más se promovían, que eran frutas y verduras y agua simple, potable, y esos productos estaban presentes solo en 6.2% de todos los alimentos disponibles, lo que habla de que la implementación no era adecuada. Es decir, aplaudimos la presencia de estos lineamientos, creemos que es un avance, sin embargo es muy importante trabajar mucho en la implementación. Aquí, como parte de la misma evaluación que hicimos en la tercera etapa, vemos en color morado aquellas preparaciones que estaban por arriba de los criterios permitidos, es decir, en las preparaciones fritas estaban por arriba, las preparaciones no fritas también en general, las botanas estaban por arriba de lo permitido, las galletas y pastelitos también, y en algunos casos la leche también, por el alto contenido de grasa y de azúcares. Vemos también en esa evaluación, vimos que toda la parte de capacitación de los diferentes actores en las escuelas no se aplicaba correctamente. Aquí vemos, por ejemplo, los materiales educativos con los que cuenta la comunidad escolar para la aplicación de los lineamientos, y vemos que en el mejor de los casos una de las guías de activación física estaba presente en el 38% de las escuelas, pero había material que debía estar presente en todas y que estaba presente
entre 4% y 25% de las escuelas, lo que habla entonces de la gran importancia que tiene el trabajar en la implementación de estos lineamientos. Vamos a pasar ahora a la regulación de la publicidad en niños. La regulación de la publicidad actual es un gran paso adelante porque pasamos de la autorregulación de la industria a una regulación por el Estado y vemos que estas regulaciones van dirigidas a la audiencia infantil en el caso en que más del 35% de la audiencia sea de niños menores de 12 años en televisión y cine. Hay una franja de horarios en donde no se permite la publicidad, que es de lunes a viernes de 14:30 a 19:30 y sábado domingo de 7 a 19:30 en estas franjas. Establece que solo productos que califican para el sello de calidad nutricional, de la que hablaremos más adelante, que son productos que tienen un buen nivel de calidad nutricional, podrán ser publicitados durante el tiempo de audiencia infantil, es decir, alimentos altos en azúcar, altos en grasa, no podrán ser anunciados en este tiempo de audiencia infantil, incluyendo los chocolates, dulces, botanas y refrescos, no pueden ser publicitados porque se consideran que aumentan el riesgo de obesidad y enfermedades crónicas. Esta regulación considera el criterio del compromiso de la Unión Europea, el pledge de la Unión Europea. Decíamos del lado derecho que hubo un gran avance. Se trata de regulación en vez de autorregulación. Los criterios nutrimentales son aceptables. Desde luego siempre habrá campo para mejoría, pero son aceptables. La población blanco ideal debiera ser menos de 16 años, pero fue un gran avance ya el llegar a los 12 años. Hay varios canales de comunicación que no están cubiertos como radio, eventos deportivos, espectaculares, parques de diversiones, supermercados, que debieran ser sujetos de regulación en el futuro. Hay programas excluidos de la regulación como telenovelas y eventos deportivos o noticias que muchas veces son vistas por los niños, por ejemplo las telenovelas y los eventos deportivos. Y por otro lado, no se prohíben los regalos, promociones y otro tipo de publicidad engañosa que no está contemplada en esta regulación. Pero repito, ha habido un gran avance y lo importante nuevamente es evaluar el impacto que esto tiene o tendrá en la dieta de los niños y posteriormente en las tasas de obesidad y de enfermedades crónicas. Por otro lado, hay un etiquetado frontal nuevo, es un etiquetado obligatorio. Este etiquetado vuelve obligatorio el sistema de GDAs, son las, en inglés, Guideline Daily Amounts, propuesta por la industria de alimentos. En esta hay un cálculo del contenido calórico de un producto de acuerdo a la ingesta diaria recomendada, dependiendo de la fuente de calorías. Incluye el contenido energético total del producto. Antes no se incluía el contenido energético total del producto, sino el de una porción. Esto es un avance importante. Por ejemplo, el tamaño familiar debe incluir la información nutricional para el contenido total y no solamente por porción, aunque desde luego incluye el número de porciones y el contenido calórico de cada porción, pero el paquete incluye la información del total. Esto también fue un avance. ¿Cuáles son las fuentes de contenido calórico? Se propone incluir azúcares, otras grasas y grasas saturadas.
y para azúcares se incluye 360 calorías, 18% del total de energía de azúcares totales, no es azúcares añadidas sino azúcares totales, 400 kilocalorías para grasas y para grasa saturada, para otras grasas y para grasa saturada 200 kilocalorías, que es el 10% del total de energía. Este es un ejemplo del sistema de GDAs aprobado, por ejemplo en este refresco que tiene 3 litros, se aparece en el envase la cantidad total de azúcar que aporta 350% el monto que se incluye como recomendado. Incluye la totalidad de las calorías, 1250 kilocalorías, y incluye el porcentaje del total de grasa sobre el criterio establecido antes, que es de 360 kilocalorías, y vemos aquí que sería 350%. Es decir, va a ser una información que va a proporcionar más datos al consumidor. Sin embargo, el sistema de GDA, de acuerdo a las evaluaciones que se han hecho, no es útil para tomar decisiones al momento de compra, puesto que hay mucha información. Lo que es útil para tomar, decisiones de compra es el etiquetado frontal, el distintivo nutricional o el sello nutricional voluntario, porque cuando está presente, significa que los alimentos cumplen con toda una serie de criterios nutrimentales. Son criterios basados también en el Pledge de la Unión Europea. Incluye 8 categorías de grupos de alimentos con varias subcategorías, y los criterios que se incluyen son para energía, sodio, grasas saturadas y azúcares totales. Antes de pasar a las conclusiones, quisiera yo comentar que lo mismo, tanto el etiquetado frontal con los GDAs como el etiquetado, el distintivo nutricional, deben evaluarse. Es muy importante evaluar, por ejemplo, en qué medida la población entiende o comprende este sistema, en qué medida el sistema realmente permite orientar una compra racional, en qué medida este sistema permite que la población identifique aquellos productos que aumentan el riesgo de obesidad y enfermedades crónicas. Y lo mismo para el sello nutricional voluntario. Pasamos ahora a las conclusiones. Hay una alta prevalencia de obesidad en México, que tiene efectos en salud y tiene también costos elevados. El consumo de bebidas azucaradas y alimentos no básicos es muy alto en México. Sabemos que somos un país con los consumos más altos de bebidas azucaradas, y que entre 1/4 y 1/3 del total de energía que consumimos los mexicanos proviene de estos alimentos que no son básicos y que acarrean daños a la salud. Las estrategias de la Administración Federal actual incluyen los impuestos a las bebidas azucaradas y alimentos no básicos con alta densidad energética. Estos impuestos tienen un alto potencial de disminuir el consumo de estos productos, la ganancia de peso y la diabetes. El uso de los ingresos fiscales en la prevención de obesidad aumentaría aún más su impacto, de modo que esta política es muy esperanzadora y debe evaluarse para aprender de su aplicación y que se beneficien también otros países que tienen un gran interés
en aplicar estas medidas. Por otro lado, el Estado también regula los alimentos y bebidas en las escuelas. Los criterios que se utilizan actualmente considero que son adecuados. Se requiere desde luego una mejor capacitación y mecanismos claros de rendición de cuentas y aplicación de sanciones para que en efecto se cumplan estos lineamientos en las escuelas. Y sin embargo consideramos que de implementarse correctamente estas medidas hay un potencial de impacto en la reducción de obesidad en escolares. Nuevamente, es muy importante la evaluación tanto de la implementación como del efecto para poder entonces mejorar estas políticas a lo largo del tiempo. La regulación del mercadeo dirigido a niños, hay un cambio positivo, pasamos de la regulación a la autorregulación. Los criterios nutricionales son en general adecuados, pueden mejorarse su diseño, es decir, aplicar en una edad más allá de los 12 años, en otros medios que no están incluidos, otros horarios, etc. Tiene un potencial de impacto en la disminución de las bebidas azucaradas y alimentos procesados con alta densidad energética, lo que mejoraría la nutrición y disminuiría la obesidad en niños. Nuevamente también es muy importante que se evalúe esta política. El etiquetado frontal de alimentos tiene dos componentes, los GDAs. La evidencia hasta el momento en la literatura indica poca probabilidad de efecto en mejorar la dieta, sin embargo debemos estar abiertos a evaluarlo y en el caso de que se demuestre que no tiene efecto, dar retroalimentación a las autoridades de salud para que se modifiquen estos criterios. Por otro lado, el sello nutricional tiene un potencial de impacto positivo tanto en la reformulación de productos por parte de la industria para desarrollar productos más saludables, como en una mejor elección de compra por parte de la población. Paso a estas recomendaciones finales. Primero, México está aplicando una serie de políticas y programas de carácter regulatorio dirigidas a la prevención y control de la obesidad y sus complicaciones, algunas de las cuales son de vanguardia. Es necesario reforzar las políticas regulatorias con una campaña nacional que oriente al consumidor sobre los alimentos base de una dieta saludable y que alerten sobre el consumo excesivo de bebidas azucaradas y alimentos cuyo consumo excesivo aumentan riesgos de obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles. La aplicación de las políticas y acciones debe ser vigilada por organismos de la sociedad civil y por el Congreso. Muy importante que suceda esto, que haya un observatorio que pueda vigilar la aplicación de estas políticas. La implementación y el impacto de estas políticas deben ser evaluadas por instituciones académicas de excelencia, instituciones que han mostrado independencia, calidad en sus trabajos y también, en mi opinión, por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. La vigilancia, por un lado, y la evaluación, tanto de implementación como de impacto, permitirán retroalimentar al Poder Ejecutivo sobre la necesidad de modificaciones en el diseño o implementación para lograr los efectos deseados. Muchas gracias.